Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la materia de análisis y diseño de sistemas de información. Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Joshua. Hola Joel. ¿Cómo están? Am, Vamos a ver cómo está Alejandro. Buenas tardes. John, Diego, ¿cómo están? Buenas, buenas. Carol, ¿qué tal? Sara, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal el frío, no? Terrible. Am, Hola Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, el día de hoy, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, que ha dado lugar al proceso unificado de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Que es la idea general de lo que se debe hacer para desarrollar software. Uh, que va de la mano de la definición actual de ingeniería de software relacionada a diferentes estratos, ¿no? Eh, el SUP viene a ser un punto de inflexión entre lo que son las metodologías tradicionales, ya sean secuenciales o evolutivas, y lo que son las metodologías ágiles, ya sean ya sea Scrum, XP, Kanban, por ejemplo, ¿no? El RUP es el punto de inflexión. El punto de inflexión quiere decir que hasta ahí se veía el desarrollo de software de una manera y a partir de ahí se veía de otra, ¿no? Había un cambio. Entonces, muchos, y lo van a revisar, muchos eh, desarrolladores, profesores, gente dentro de la industria del software, muchos, muchos, eh, tienen discusiones muy acaloradas en foros de discusión, se han publicado papers, documentos, blogs, etcétera, donde discuten si el Rational Unified Process es una metodología de desarrollo tradicional, pesada, que se centra en la documentación más que en el producto software, o si el RUP es una metodología ágil. Eh, Al final de lo que vayamos a ver, nosotros vamos a quedar, ¿qué va a ser? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a determinar al final de, del RUP si es ágil o si es tradicional, ¿no? Pesada, liviana, eso lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hablar en esto del RUP? Vamos a hablar del proceso de desarrollo, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar de las características esenciales del RUP, de otras prácticas, de la estructura del proceso, tanto de la parte estática como de la parte dinámica de lo que es el RUP, y en función de eso vamos a hablar de la parte estática, vamos a hablar de los flujos de trabajo que tiene el RUP, de la parte dinámica vamos a hablar de las iteraciones y de las fases que tiene el RUP, lo que nos va a conducir a aplicar en un proyecto de desarrollo. Hablemos entonces lo que es el proceso de desarrollo. Cuando hablamos del proceso de desarrollo, decimos que cada vez que hablamos de desarrollar software, tenemos que definir quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a elicitar requerimientos nuevos o requisitos o requerimientos que se han modificado y los vamos a introducir dentro de un proceso de desarrollo de software. Este proceso de desarrollo de software va a transformar estos requerimientos, estos requisitos nuevos o requisitos que se han modificado, los va a transformar este proceso de desarrollo de software en un sistema nuevo o un sistema que se ha modificado. Cuando hablamos de un sistema modificado, estamos hablando probablemente de un siguiente release, ¿no? Estamos liberando una mayor versión, una versión superior, por ejemplo. Ahora, también debemos saber que no existe un proceso de software universal.
las características de cada proyecto, tanto del equipo de desarrollo, los recursos, los métodos, técnicas, herramientas, etcétera, que se van a usar, exigen que el proceso sea configurable. Por eso hablamos de un proceso de software, eh, hablamos de un proceso de desarrollo de software que tiene que ver o que va desde lo que es las metodologías tradicionales, evolutivas, pasando por las evolutivas, hasta llegar a las ágiles, ¿no? Entonces, la idea es que este proceso de desarrollo sea configurable. Y de ahí nace, a partir del RUP, nace la idea de un proceso unificado de desarrollo, ¿no? Que de alguna manera intente, desde diferentes perspectivas, colaborar a los desarrolladores como a los usuarios al momento de desarrollar el software. Hablemos un poco de la historia. Hay que empezar diciendo que los creadores y fundadores luego de Rational Inc. son Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh. Estos tres mismos, Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, son los que crean también lo que es UML, el Unified Modeling Language, el lenguaje unificado de modelado. Son ellos también. Entonces, algo que nosotros hemos quedado, algo que tiene que quedar claro para ustedes es que el RUP y UML no se pueden disociar. ¿Por qué? Porque son los mismos creadores, ¿no? Los que han pensado de manera estructural en que tanto el RUP como UML se trabaje de manera unificada, ¿no? Entonces, a veces cuando se habla del RUP, necesariamente tenemos que considerar algunos elementos de UML y cuando hablamos de UML, necesariamente tenemos que referirnos a algunos términos del RUP. Entonces, todo esto aparece con Jacobson trabajando en Ericsson. Ivar Jacobson en 1967 crea The Ericsson Approach, que es una aproximación al desarrollo de sistemas de software, que lo denomina Ericsson por la empresa donde trabajaba. Jacobson también, Ivar Jacobson, crea una empresa que se llamaba Objectory AB en 1976, donde crea un lenguaje de especificación y descripción. En el interín se crea Rational, Rational de la mano de Grady Butch y James Rumbaugh. Crean Rational y en 1987, esta compañía, Rational, adquiere la compañía de Jacobson, Objectory. Pasando Ivar Jacobson a trabajar con Grady Butch y James Rumbaugh en Rational. Ya en 1995 aparece la primera aproximación al proceso de desarrollo de software denominado Rational Approach, ¿no? Y en 1997 se presenta el Process Objectory Rational. Este proceso de Rational y Objectory, el proceso de desarrollo de software de Objectory y de Rational, viene de lo que Jacobson denomina Objectory. Objectory viene de la contracción de Object Factory, es decir, una fábrica de objetos. Object Factory. De ahí confunciona Objectory. Y cuando Rational adquiere Objectory, juntos en el 1997 crean un proceso, ¿no? De la combinación de ambos. Un proceso de Rational y Objectory. Un proceso que se utilizaba en Rational, el Rational Approach, y Objectory, ¿no? Que es el lenguaje de especificación y descripción. Al mismo tiempo, como yo les decía, UML, el lenguaje unificado de modelado, se vuelve un estándar de la industria de desarrollo de software. ¿Por qué lo mencionamos? Porque Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh son los creadores de UML y han hecho que ambos sean indisociables, ¿no? Que trabajen juntos. En 1998 aparece la primera versión del Rational Unified Process, el RUP, y ya para 1999
hablamos del Unified Software Development Process, el proceso de desarrollo de software unificado en base a lo que era el RUP. Y en 2001 aparece la versión del RUP 2001, que es la que manejamos hasta hoy en día. Sin embargo, Rational en 2003 se vende por 2.100 millones de dólares a IBM. Y a partir de 2004 estamos hablando de que Rational se convierte en una empresa subsidiaria de IBM, denominándose IBM Rational Software. A partir de eso, ustedes van a encontrar, por ejemplo, herramientas Case, como Rational Rose, que se reemplaza por otras herramientas en el desarrollo de software, y que como ustedes ya se han dado cuenta, IBM es una de las empresas más grandes en cuanto al desarrollo de sistemas de software, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que a partir de 2003, el uso del RUP, esas versiones del RUP, eh, así como la herramienta que les permite crear software utilizando Rational, ya se convierte de paga, ¿no? Con licencia. Entonces lo que tenemos son toda la información que se ha publicado antes de que el RUP se vuelva un estándar o un producto de IBM Rational. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus características esenciales? Cada vez que nosotros hablamos del RUP, nosotros hablamos de que el RUP tiene tres características esenciales. Es un proceso dirigido por los casos de uso, es un proceso centrado en la arquitectura y es un proceso iterativo e incremental, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con el primero, un proceso dirigido por los casos de uso. Lo que ustedes observan, la figura que ustedes observan en este momento en la pantalla es un caso de uso. Los monigotes se denominan actores. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos UML. Pero por el momento lo que debemos saber es que esos monigotes se denominan actores. Y los actores pueden ser personas u otros sistemas. Entonces ustedes ahí ven cliente, cocinero, cajero, administrador, ¿no? Son otras personas. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos actores se relacionan ese entorno es, estamos tomando en cuenta ese paquete, ese entorno tiene diferentes casos de uso. Esos casos de uso que ustedes observan son los óvalos que están en esa figura y que tienen un título o se etiquetan con un verbo en infinitivo. Como por ejemplo, cliente consulta algo, hace pedido, modifica pedido. Cocinero confirma el pedido, toma pedido. El cajero realiza pago. El administrador genera reporte, administra mesas, administra empleados, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es un diagrama de casos de uso. Ahora, ¿por qué decimos que el RUP es un proceso? Ahora que ya sabemos que... además, un caso de uso nos permite elicitar requerimientos. Yo estoy haciendo referencia a lo que ustedes han debido ver en ingeniería de software cuando han repasado el tema de ingeniería de requerimientos. Cuando hablamos de la ingeniería de requerimientos, una de las fases de la ingeniería de requerimientos es la elicitación de requerimientos, la obtención, la recolección de requerimientos, ¿no? Cuando yo digo elicitar requerimientos, me refiero a eso. Entonces, un caso de uso es una técnica para elicitar requerimientos.
así como las historias de usuario, entre otras, por ejemplo. Ahora, se define un caso de uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Entonces, ¿aquí qué decimos? Que un caso de uso nos muestra la perspectiva del usuario. Eso es también innegable. Un caso de uso nos muestra la perspectiva del usuario. ¿Quiénes son los usuarios del sistema? Cliente, cocinero, cajero, administrador. Esos son los usuarios del sistema, ¿no? Y la funcionalidad que debe tener el sistema es que debe permitir al cliente hacer pedido, modificar pedido, al cocinero confirmar pedido, tomar pedidos, realizar pago, por ejemplo. Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema. Entonces, ahí podemos repasar un poco. Yo voy a lanzar un jam para explicarles un poquito el tema de requerimientos, que estoy seguro lo han debido ver en ingeniería de software. Entonces, yo estoy lanzando un jam. Ok, hemos lanzado el jam. Ahora lo vamos a compartir para que todos lo vean. Permítanme un ratito compartir. Aquí está. Ok. Entonces, seguramente ustedes han visto esto, pero lo vamos a repasar. Un requerimiento vamos a ver. Un requerimiento, nosotros lo vamos a definir desde la perspectiva de la IEEE. Desde la perspectiva de la IEEE, nosotros vamos a manejar aquí está, de la IEEE, ahí está. Nosotros vamos a manejar un estándar. Este estándar de la IEEE es el 330. Vamos a manejar el estándar 330, que nos permite definir lo que es un requerimiento. Entonces, el requerimiento, según el estándar de la IEEE 330, dice que se compone de tres cosas fundamentales. Primero, un requerimiento son necesidades. Estas son las necesidades del cliente, ¿no? Lo que el cliente necesita para resolver un problema. ¿De acuerdo? Como les digo, probablemente esto lo hayan visto ya en ingeniería de software. También decimos, un requerimiento son, además de necesidades, capacidades. Capacidades que tienen que estar presentes en el sistema para resolver estas necesidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros estamos hablando de que estas capacidades son las capacidades que tienen que estar presentes en el sistema, ¿no? Estas capacidades presentes en el sistema. ¿Con qué objeto? Con el objeto de resolver, con el objeto de resolver estas necesidades, ¿no? Las necesidades del cliente. Cuando hablamos entonces de necesidades, estamos hablando de necesidades del cliente. ¿Ok? Y finalmente, el estándar 830
me define un requerimiento como también la documentación. Entonces, para la IEEE con el estándar 330, ¿qué es un requerimiento? Tres cosas, ¿no? Memotécnico. Necesidades del cliente, aquellas necesidades que tiene el cliente para resolver algún problema. Acá las capacidades presentes en el sistema para resolver esas necesidades del cliente y la documentación. Estos tres elementos son una definición de requerimiento, según la IEEE, el estándar 830. Bajo esta perspectiva, la mayoría de los documentos habla de que el requerimiento puede tener dos tipos. Pueden existir dos tipos de requerimientos. Los requerimientos que se denominan funcionales y los requerimientos que se denominan no funcionales. Y desde la perspectiva, lo voy a poner de otro color, desde la perspectiva, la mayoría de los documentos, la mayoría de los libros te presentan estos dos tipos de requerimientos, funcionales y no funcionales. Sin embargo, a mí me gusta añadir lo que algunos autores mencionan también, aquellos requerimientos que se denominan requerimientos del dominio. Requerimientos del dominio. De la aplicación del software. Ok, entonces les explicamos. Los requerimientos funcionales son, como su nombre dice, funcionalidades del sistema o cosas que están presentes, ¿no? Procesos, funciones que están presentes en el sistema. Son las funcionalidades del sistema. Los requerimientos no funcionales son las restricciones sobre estos requerimientos funcionales. Y los requerimientos del dominio son justamente aquellos requerimientos que están relacionados con el hardware, el software, lo que cuenta la organización para resolver el problema. Más o menos esto se puede observar de la siguiente manera. Cuando yo digo requerimientos funcionales, cuando yo hablo de requerimientos funcionales, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que me han pedido una aplicación, como siempre nos piden, que permita loguearse. Entonces, aquí vamos a tener un nombre de usuario, vamos a tener un nombre de usuario y vamos a tener también una contraseña. ¿No es cierto? Entonces nosotros vamos a tener un campo de texto aquí para que alguien introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Y probablemente nosotros tengamos un par de botones para aceptar y cancelar, ¿no? Aquí estamos resolviendo un requerimiento funcional que dice se debe autenticar a los usuarios del sistema. Cuando digo que se debe autenticar a los usuarios del sistema, nosotros pensamos en un nombre de usuario y una contraseña. Ahora, un requerimiento no funcional, ¿qué vendría a ser? Un requerimiento no funcional.
Un requerimiento no funcional tiene que ver con restricciones, ¿no? Por ejemplo, las restricciones que nosotros podemos tener serían las siguientes. Podríamos decir, um, el nombre de usuario se obtiene de eh, unir la inicial, la inicial del primer nombre y su apellido. Ejemplo, que sería, en mi caso, por ejemplo, a Valdés. Esa es una restricción, porque alguien podría decir nombre de usuario que sea su carnet, o alguien podría decir nombre de usuario que sea su apellido más su número de carnet. Algo así, ¿no ve? Entonces ese es un requerimiento no funcional, una restricción. Es más, podríamos decir contraseña, una palabra que de al menos 8 dígitos o de al menos 8 caracteres, de al menos 8 caracteres, una mayúscula, coma, una minúscula, un dígito y un símbolo especial. Entonces ahí estamos dando una restricción. Una contraseña no debe de tener menos de 8 caracteres. Una contraseña siempre debe tener por lo menos una mayúscula, una minúscula, un dígito, un símbolo especial, ¿no? Aquí podríamos decir, ejemplo de contraseña podría ser la casa 1987 asterisco. Como ven, tiene más de 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un dígito y un símbolo especial, ¿no? Entonces, esos son requerimientos no funcionales. Y por último, no se olviden que nosotros estamos diciendo que a partir de este requerimiento funcional estamos obteniendo eso. Ok, pero por último podemos decir los requerimientos del dominio. Requerimientos del dominio. ¿Cuáles son los requerimientos del dominio? Entre los requerimientos del dominio se refieren a aquellos requerimientos del dominio de la aplicación de la empresa donde vamos a desarrollar. Se cuenta con un servidor, bla bla, con sus características, una PC con, ahí si quieren podemos poner de Core Duo, digamos, ¿no? O una PC i5, i7, no sé. Ustedes le ponen 8 GB de RAM, entonces van poniendo, esos son los requerimientos del dominio. Con Windows o con una distribución de Linux Ubuntu, por ejemplo. ¿Por qué son requerimientos o requisitos del dominio? Porque ustedes no van a dibujar, no van a, por ejemplo, no van a desarrollar software para que corra en Windows. Si la empresa tiene tanto su servidor como sus equipos que funcionando con Linux Ubuntu. ¿Es un requerimiento del dominio? Sí, porque es algo que
En la empresa nos piden que hagamos sobre eso, hardware, software. Es más, nos pueden decir, queremos que programe una aplicación en Python. Ok, entonces si es Python, ya tendrán que pensar en utilizar Django, por ejemplo. ¿No ve? Sí, porque es un sistema web o algo. Entonces, a esto lo han debido ver en ingeniería de software, pero simplemente yo estoy repasándolo un poquito, ¿no? Lo que es un requerimiento, un estándar de la IEEE, que se define como necesidades que tiene el cliente, capacidades presentes en el sistema para resolver estas necesidades del cliente y la documentación. Además, un requerimiento puede ser de tres tipos: funcionales, no funcionales, como se tiene en la mayoría de la literatura, o del dominio de la aplicación. Un requerimiento funcional es algo que tiene que estar presente en el sistema, como por ejemplo, se debe autenticar a los usuarios del sistema. Entonces vamos a utilizar una ventana de esta manera, un cuadro de diálogo de esta manera. Un requerimiento no funcional son restricciones de los requerimientos funcionales, ¿no? Como estos. La restricción para el nombre de usuario, para la contraseña. Y un requerimiento del dominio es con lo que cuenta la organización y sobre lo que nosotros tenemos que considerar al momento de desarrollar software. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuaremos viendo. Entonces ya sabemos a qué se refiere cuando los casos de uso representan requisitos funcionales del sistema. Si son requisitos funcionales, ¿eso qué quiere decir? Que son requisitos que deben estar presentes en el sistema. ¿No ve? Eso quiere decir. Los requisitos son requisitos, requerimientos que tienen que estar presentes en el sistema. Ok, cuando decimos que es un proceso dirigido por los casos de uso, decimos si es que nosotros consideramos un ciclo de vida clásico. Si ustedes observan en celeste, esas son las fases aparentemente de un ciclo de vida clásico, ¿no? El que ustedes han visto dentro de los modelos secuenciales cuando hemos hecho la tarea, ¿no? ¿Cuáles son esos? Requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas. Aparentemente eso es un ciclo de vida clásico. Desde la licitación de requerimientos, el análisis y diseño, la implementación hasta las pruebas. Los casos de uso entonces van a integrar todo ese trabajo. Desde los requisitos que nos permiten capturar, definir, validar los casos de uso. El análisis, diseño y la implementación que nos permiten realizar estos casos de uso. Y las pruebas que verifican que se satisfacen los casos de uso. Es decir, para cada una de las fases, desde la perspectiva de un ciclo de vida clásico, por ejemplo, como requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, para cada uno de ellos, como ustedes observan, se aplican eh, casos de uso. En los requisitos, ¿qué hacemos? Capturamos, definimos, validamos casos de uso. En el análisis y diseño y la implementación, ¿qué hacemos? Realizamos estos casos. En las pruebas, ¿qué hacemos? Verificamos que se satisfacen estos casos. Por eso se tiene este. Este es un diagrama donde de casos de uso, donde estamos utilizando relaciones de dependencia. Esas líneas, esas flechas entrecortadas son una relación de dependencia. Quiere decir que el de la izquierda depende del de la derecha. Estas relaciones de dependencia, que vamos a ver en UML, están siendo estereotipadas con la palabra clave trace. ¿Eso qué quiere decir? Que un caso de uso, a partir de un caso de uso, se hace el análisis. Vamos a identificar clases que resuelvan ese caso. A partir de la realización del análisis se hace la realización del diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esos casos de uso del análisis nosotros vamos a hacer los de diseño.
Y a partir de esa realización de diseño, nosotros realizamos pruebas unitarias para los casos de prueba. Pero también a partir del caso de uso, podemos hacer casos de prueba a partir de pruebas funcionales. Hay ustedes seguramente también en ingeniería de software van a diferenciar lo que es una prueba funcional. Una prueba funcional puede ser de caja blanca, de caja negra, pero lo que nos interesa es determinar, principalmente de caja negra, determinar que haga lo que dice que tiene que hacer, la funcionalidad para la que ha sido creada. En cambio, las pruebas unitarias ya tienen que ver más con el código, con una prueba de caja blanca, que tiene que ver más con el código. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos que es un proceso dirigido por los casos de uso. A partir de los casos de uso, nosotros hacemos todo el sistema de software. Por eso decimos, en esta figura nosotros podemos ver el estado de aspecto de los casos de uso al finalizar cada fase. Aquí nos estamos adelantando un poco, como ustedes han visto, a la definición del RUP. El RUP se define como fases. No estamos hablando de fases. A lo largo del eje Y son fases e iteraciones. Y a lo largo del eje X estamos hablando, a lo largo del eje X hablamos de fases e iteraciones y a lo largo del eje Y estamos hablando de flujos de trabajo. Entonces el RUP tiene 4 fases. Fase de inicio o concepción, fase de elaboración, fase de construcción y fase de transición, con sus características bien importantes. Y tiene los siguientes flujos de trabajo: modelo de negocio, y requerimientos, y tiene otros, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante: análisis, diseño, implementación, pruebas. Pero, ¿qué me dice? En la fase de inicio, en el modelo de negocio, aparecen entre el 50 y 70% de los casos de uso. Por eso decimos casos de uso identificados, 50. ¿Cuántos casos de uso se han descrito? 10%. Casos de uso que se han analizado, 5%. Casos de uso diseñados, implementados y probados, que sí que se han codificado y nos han dicho que hay que hacer, muy poco. Puede que solo relativo a un prototipo para probar conceptos. Un prototipo inicial donde nosotros podamos probar conceptos, ¿no ve? O, por ejemplo, simplemente el logueo o la autenticación, ¿no? En la fase de elaboración, casi el 100% de los casos de uso en el modelo de negocio. ¿Cuántos hemos identificado? ¿Cuántos casos de uso hemos identificado? 80 o más. ¿Cuántos casos de uso hemos descrito? Entre 40 y 80. ¿Cuántos casos de uso hemos analizado? Entre 20 al 40. ¿Cuántos hemos diseñado, implementado y probado? Menos del 10%. Sin embargo, en la fase de construcción ya se debe tener el 100% de casos de uso, se tiene que haber identificado el 100% de los casos de uso, se tiene que haber descrito el 100% de los casos de uso, se tiene que haber analizado el 100% de los casos de uso y ya se tiene que haber diseñado, implementado y probado el 100% de los casos de uso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, más o menos el RUP es una metodología tan poderosa que nos dice cómo se van implementando los casos de uso a lo largo de las 4 fases del RUP. Recuerden aquí en la mente, antes de ver lo que hemos visto, probablemente ustedes recuerdan de los ejercicios de autoevaluación que ya hemos visto, por eso se les da estos ejercicios de autoevaluación para que ustedes lean antes. Estamos hablando de que el RUP tiene 4 fases: inicio, concepción, elaboración, construcción, transición. Esos son los 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta tabla más o menos nos dice cómo se tienen que hacer los casos. Ok, antes de pasar, eh, les voy a mostrar también en el Jamboard un poquito este tema de los casos de uso. Vamos a compartir el Jamboard. Ok, cuando hablábamos de los casos de uso, más o menos nosotros nos referimos a lo siguiente. Nosotros empezamos a hacer la licitación de requerimientos, a capturar los requerimientos a partir de casos de uso.
identificando actores, identificando casos de uso, ¿no? Sí, más o menos de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos actores, tenemos casos de uso y estos están en un determinado entorno. Ya. Este es un diagrama de casos de uso. Esto que hemos dicho que me permite identificar, nos permite identificar funcionalidades. Las funcionalidades del sistema, desde la perspectiva del usuario. Nosotros identificamos funcionalidades. A partir de esto, nosotros ¿qué vamos a obtener? Nosotros vamos a obtener, a partir principalmente de un caso de uso, ¿qué obtenemos? Obtenemos una colaboración. Una colaboración es como un caso de uso. Pero esta colaboración no es nada más que la realización del caso de uso. Esta es una colaboración, que lo vamos a ver cuando hablemos de UML. Pero esta colaboración no es nada más que, aquí adentro ustedes van a ver un diagrama de clases. Que ustedes ya han visto esos diagramas de clases en 121. Un diagrama de clases tiene nombre, atributos, ustedes han debido llamar métodos. En UML esos métodos se llaman operaciones. Ya vamos a hablar por qué es diferente. Este es un diagrama de clases. Entonces, este diagrama de clases, ¿qué está haciendo? Está resolviendo un caso de uso a través de una colaboración. Ahora, ustedes también saben que este diagrama de clases, ¿en qué se convierte? Se convierte en código. Cuando ustedes están programando, nosotros programamos, ¿no? Aquí ustedes tienen código. Por ejemplo, class, algo. Voy a utilizar alguna notación de Java. Un código. Y obviamente, este código se tiene que ejecutar. Entonces, cuando se ejecuta, nosotros tenemos introducir o podemos tener lo que hemos visto. Podemos tener una pantalla donde se muestre un nombre de usuario, donde se muestre una contraseña y algo que